Hola gente de Encubo, ¿cómo están? Los saludamos desde Auckland, Nueva Zelanda. Hoy tenemos una invitada muy especial, ingeniera civil, topógrafa, exitosa profesionalmente aquí en Auckland, Nueva Zelanda. María Angélica, gracias por recibirnos en tu casa. Está bien. Gracias por aceptar la invitación de Encubo. Y pues bueno, queremos que le cuentes a todos la comunidad de Encubo cómo llegaste a Nueva Zelanda, cómo surgió ese primer pensamiento o esa primera motivación para que estés aquí después de estos años que ya nos has compartido previamente hasta llegar al punto en el que estás. Cuéntanos un poco. Okay, bueno, ya al principio me vine como estudiante, me vine con una agencia de estudios en el exterior, contactada desde Colombia. Estudié 6 meses primero inglés y pues fue muy curioso porque yo solamente llegaba como a estudiar los 6 meses de inglés y yo dije ya me devuelvo. Entonces un día con unas amigas conversando, una amiga me dijo, pues, ¿usted qué carrera tiene? Y yo le dije, yo soy topógrafa. Entonces ella me dijo, ay, pero esa carrera está en la shortlist, porque no trata como de buscar trabajo en eso. Y yo, ¿será? Yo, bueno, pues sí, listo. Entonces todo comenzó por ahí, como ella diciéndome, sí, usted animándote. Exacto, tiene más oportunidades, ¿por qué no lo intenta? Entonces todo comenzó por ahí, por ese... ¿Hace cuánto estás aquí en Nueva Zelanda? Yo llegué en agosto del 2016. 2016. Sí. Llegaste, estudiaste 6 meses inglés. ¿Y cómo empezó ese proceso para tu larga estadía acá? Después de haber pasado los 6 meses de inglés, ¿cómo empezaste a prepararte? ¿Cómo empezaste a buscar un espacio en la ingeniería civil o en este caso puntual la topografía? ¿Cómo fue esa primera incursión en el mercado? Bueno, primero fue porque pues mi amiga me dijo, la carrera está en el shortlist, traté de buscar por ese lado. Entonces, afortunadamente nosotros en la escuela teníamos como una electiva que era algo así como que nos ayudaban a buscar trabajo, a prepararnos para las entrevistas. Entonces yo me metí a esa electiva mientras estaba estudiando y allá me ayudaron con la hoja de vida, los profesores nos hacían como entrevistas, como si estuviéramos realmente en el entrenamiento. mundo real. Exactamente. Entonces ellos nos decían, de pronto estás fallando en esto, explícame qué es esto porque yo no entiendo. Entonces todo fue como que ellos nos ayudaron, o por lo menos a mí me ayudó bastante el hecho de hacer la hoja de vida, de pronto hacerla un poco más compacta, de que la gente de pronto entendiera qué era lo que yo hacía para poder buscar de pronto aquí. Entonces fue más por ese lado que la escuela realmente me ayudó bastante. Empezaste a preparar tus hojas de vida, empezabas a aplicar a las oportunidades que ibas dando. ¿Cómo lo hacías? ¿Te metías a las páginas? ¿Eran referidos? Todas las noches llegaba a buscar empresas de ingeniería o de topografía en Nueva Zelanda y empezaba a aplicar. O sea, de pronto la empresa decía, se necesita de cierto perfil, de pronto, no sé, yo dije, pues no tengo el perfil, pero voy a aplicar porque si alguien ve mi hoja de vida, de pronto puede suceder algo. Yo no sé, yo creo que yo inundé New Zealand de hojas de vida. Yo aplicaba para aquí, para Auckland, para Christchurch, para donde fuera apliqué. Y sí, ya después como de tanta aplicación, me llegó un correo de que si estaba todavía en Nueva Zelanda y que si quería tener una entrevista con una empresa. Y yo, bueno, entonces ya como que fue la primera vez. Entonces fue la primera entrevista, bueno, porque de tantas horas de vida que mandé, no sé dónde me estaban llamando. Entonces esa primera persona me llamó y la verdad el susto a uno no le deja entender de dónde es. Entre el susto y la emoción, no. Sí, exacto. Entonces yo en el teléfono y como que me decía, la dirección es esta, la estamos llamando de este lado, pero yo realmente nunca, o sea, es como que en mi mente no le entendí lo que me dijo. Lo único que le entendí más o menos dónde era la empresa era en Istamaki, al frente de como una cosa de vidrios, algo así me dijo. Eso fue lo único que le entendí. Yo dije, bueno, allá llego porque llego. Entonces me puse a buscar en Google dónde era Istamaki, donde había una cosa de vidrios con el nombre que él me dijo, y efectivamente se llamaba como algo de Surveyors, no me acuerdo realmente el nombre de la empresa. Entonces llegué allá, me hicieron la entrevista y yo decía, bueno, lo peor que puede pasar
¿Y es tú que no les entienda. te preparaste, te preparaste previo a la entrevista? Sí, sí, sí. ¿Habías conocido material de la empresa? ¿Habías recopilado información del sector? ¿Cómo, Sí, cómo lo pues preparaste? realmente como tenía esta como facilidad de que la escuela me ayudó con las entrevistas, ya como que uno va un poquito más preparado. Sí, ya no como que de pronto me hacen preguntas así muy puntuales, o a veces que le hacen preguntas a uno de, no sé, las habilidades o las fortalezas que uno a veces no sabe qué contestar, qué responder. Entonces, Sí. digamos que eso me ayudó bastante y yo, pues, lo que pasa es que la topografía es algo muy, como muy, ¿cómo decirlo? O sea, es algo que es muy puntual. Específico. Entonces, exactamente, si me preguntan algo de mi carrera, pues sé o no lo sé, lo sé o no lo sé. Entonces llegué allá y la persona pues me entrevistó, pero al final de la entrevista me dijo como algo así como, bueno, entonces la estamos llamando, entonces uno ya sabe que uno como que, ay, ¿Cómo estaba tu nivel de inglés en ese momento cuando fuiste cuando a esa fui, entrevista? pues yo, digamos que yo tenía ya yo había estudiado inglés en Colombia cuando recién llegué. O sea, ¿llegaste con un nivel avanzado Yo o...? llegué con un nivel intermedio acá. Ok. Y cuando me gradué de la escuela a los 6 meses, terminé en Advanced, en nivel avanzado. Pero yo sentía que yo todavía no estaba fluente, o sea, a mí todavía me faltaba mucho. Yo por eso de pronto tampoco me quería ir sabiendo que todavía me faltaba inglés. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo. Pero realmente sentía que aún con los 6 meses y aún habiendo estudiado en Colombia me hacía mucha falta más fluidez en el idioma. Después de esa primera entrevista, ¿ahí te quedaste trabajando o...? No, yo tuve 3 entrevistas. Wow. O sea, esta primera, como que me preguntó si tenía experiencia en Nueva Zelanda y yo le dije, la verdad no tengo experiencia, pero estoy tratando de conseguirla. O sea, si me da la oportunidad de darme a conocer, la voy a adquirir. Pero entonces el ingeniero me dijo, no, lo que pasa es que estamos buscando personas que tengan experiencia en Nueva Zelanda, con, digamos, como las leyes de Nueva Zelanda, bla, bla. Entonces, bueno, me dijo, la estamos llamando. Y yo, bueno, está bien, esta no fue, uno dice, uno sabe. Pero fue una gran experiencia Sí. inicial para arrancar. Sí, exactamente. Entonces, después de eso, me llamaron de otra empresa también. Entonces, todavía estaba estudiando, tenía mi visa de estudiante y me llamaron de esta empresa. Sí, todo fue realmente como en un lapso como de 3-4 meses que sucedió todo. Pero eso era paralelo a tu curso de inglés. Sí, yo estaba estudiando y yo estaba estudiando en el día. Ok. O sea, si me ofrecían trabajo o me tenían que darle sponsor o yo tenía, no sé, que buscar otra alternativa porque yo estaba estudiando y yo no podía terminar de estudiar para irme a trabajar y no tenía el tiempo tampoco. Entonces, pero fue todo como que voy a meterle la ficha a ver qué pasa. Entonces estaba estudiando, me tocó de hecho pedir permiso en la escuela para ir a hacer esa segunda entrevista y cuando llegué allá, pues 2 personas, eso que uno así todo asustado, sí. Entonces, bueno, ya me entrevistaron y que si tenía experiencia, entonces les expliqué la experiencia que yo tenía en Colombia, bla, bla. Y me dijeron, ¿y qué visa tiene? Y yo soy estudiante. ¿A qué hora se estudia? Yo le dije, no, pues de 9 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos, que son los cursos de inglés. Pero la verdad no nos sirve porque aquí necesitamos gente que trabaje desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo, Tiempo completo, full time. Bueno. Entonces me dijeron, pero pues su hoja de vida es interesante, o sea, pero como que no la podemos ayudar porque yo apliqué para muchas cosas acá, o sea, para de pronto trabajar en AutoCAD o en la oficina o como muchas cosas relativas a la topografía y ellos me querían como asistente de topografía. Entonces, para ser asistente de topografía, si uno necesita tiempo porque uno tiene que asistir al topógrafo en lo que necesite, donde necesite ir, bla, bla. Y pues no tenía el tiempo, me dijeron lastimosamente, pues sí, su hoja de vida es interesante y podría crecer aquí, pero no nos sirve porque usted tiene visa de estudiante. Entonces yo como que, bueno, segunda entrevista, otra vez. No se dio. No se dio. Y ya la tercera como que me dijeron, bueno, esa es la otra cosa, porque es que mi visa ya se me estaba venciendo, la visa de estudiante. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, tenías los 6 meses, ese lapso de tiempo fueron 4 y tu proceso de pasar de una visa de estudiante a una visa de trabajo se dio justo en el límite. Justo en el límite porque mira, de pronto fue un poco gracioso porque mi visa se me vencía, por decir, en agosto, como en enero se me vencía la visa. Entonces,
yo dije, si no pasa nada de aquí y lo que pasa es que en diciembre todo es casi muerto. Entonces yo dije, si no pasa nada en diciembre y enero, pues a mí ya me toca devolver. Entonces se me iba a vencer la visa y yo estaba en este proceso como de buscar trabajo. Entonces no tenía plata, me tocaba aplicar por otra visa de estudiante. Yo dije, bueno, si quiero hacerlo bien, me toca aplicar por otra visa de estudiante para estudiar de pronto en la noche, porque hay posibilidades de estudiar en la noche, y tendría el día para trabajar, y si me sale de pronto otra vez como asistente de topografía, no pasa nada. Entonces me tocó pedir plata prestada. Eso fue, yo no tenía plata. Varios amigos me ayudaron como no, yo le presto esta plata porque de pronto sabemos que si tiene oportunidad, pues nosotros le ayudamos. Entonces apliqué para esa visa de estudiante. Y ya tenía una interim visa como para, sí, con las mismas condiciones de la visa anterior, para estudiar 3 meses más inglés en la noche. Entonces digamos como que si me llamaban a trabajar ya tenía al menos una opción. Entonces apliqué para la visa, y en ese proceso de aplicación para la visa, que uno tiene que esperar cierto tiempo, me salió la otra entrevista de trabajo. Como dicen que la tercera es la vencida, pues la tercera fue la vencida. Entonces estaba yo en ese proceso, bueno, me llamaron a entrevista, les gustó mi hoja de vida, ya yo venía preparada ya con 2 entrevistas anteriores, entonces yo ya sabía qué responder. Y pues sí, finalmente me dijeron, bueno, si está interesada, nosotros le podemos dar el sponsor de la visa. Entonces a mí como que se me iluminó así todo, yo, bueno, pues sí. Entonces me preguntaron qué visa tiene. Entonces yo había aplicado ya para mi visa de estudiante. Yo le dije, no, pues yo la verdad estoy como estudiante, pero pues si me ayudan con la visa sería fantástico. Entonces estaban afortunadamente necesitando topógrafos en la empresa, así que no iba a ser asistente de topografía, sino que ya iba a empezar como topógrafo. Entonces pues sí, así fue. Me dijeron, bueno, vamos a ver qué dice como el manager, digamos como que la persona encargada de topografía, porque la entrevista me la hizo el director de la empresa y la persona de recursos humanos. Entonces ellos simplemente me preguntaron en qué había trabajado y pues que de pronto qué aparatos sabía usar y bla bla bla. Entonces dijeron, bueno, vamos a hablar con la persona, la dura de topografía, y le avisamos. Y efectivamente, como a las 2 semanas, me llegó un correo. Entonces me llegó un correo que decía que sí, que ellos me ayudaban con el sponsor de la visa y que welcome aboard. Bienvenidísima. Previo a tu viaje a Nueva Zelanda, ¿desarrollabas algún trabajo en Colombia? Sí. ¿Algún trabajo relacionado a la topografía? Imagino, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando y puntualmente qué nos puedes compartir de tu experiencia laboral en Colombia? Bueno, yo pues soy graduada de la Universidad Distrital como topógrafa, como tecnóloga en topografía. Y trabajé durante 9 años. Entonces digamos que tuve buenas experiencias laborales porque trabajé en Campos Rubiales, en el campo petrolero de Ecopetrol, y trabajé en proyectos hidroeléctricos para Emgesa, que ahorita ya no se llama Emgesa en Colombia, sino se llama Enel, creo. Pero digamos que sí, tuve una buena experiencia laboral. Y eso digamos que influye mucho cuando uno va a poner en la hoja de vida en dónde trabajó y digamos como con qué empresa. ¿Crees que esa experiencia fue valiosa haberla adquirido en Colombia para poder aplicar aquí en Nueva Zelanda? Sí, bastante, porque de hecho cuando me hicieron la entrevista me preguntaron, bueno, ¿y usted en qué ha trabajado? ¿Qué tipo de proyectos? Entonces yo les dije, bueno, he trabajado en campo petrolero, he trabajado en proyectos hidroeléctricos, he trabajado en vías con empresas multinacionales como OHL, es una española. Y sí, eso es bien importante. No es que digamos, o de pronto sí sea el caso de que ellos llaman a pedir alguna referencia, pero sí, la experiencia en Colombia fue bien sigue dando de hecho la genuinidad de la información que estás brindando en tu hoja de vida. Sí. Pero para ti puntualmente, ¿sí consideras que fue valioso el poder aportar esa información a tu hoja de vida de la experiencia previa? Absolutamente, sí, bastante. Bueno, cuéntanos cómo fue ese proceso de vinculación a la empresa. ¿Tuviste que tener alguna certificación aquí en Nueva Zelanda que te acreditara como topógrafa oficial? ¿O qué tipo de proceso se dio para allá después de que tuviste tu aceptación en la empresa? ¿Cómo fue el proceso de vinculación?
Bueno, ya pues cuando realicé la entrevista me preguntaron nuevamente si había trabajado en topografía, yo les dije sí, yo estudié topografía. Creen bastante en lo que uno les dice, o sea, ellos a mí nunca me preguntaron por un diploma, nunca me preguntaron por un certificado o una tarjeta profesional, nunca me preguntaron por eso. Pero cuando solicité la visa, sí me tocó enviar mi diploma traducido en CQE, creo que se llama, ¿sí? Y para mí como topógrafa solo me pedían una membresía, o sea, yo tenía que ser parte de este instituto de topografía, pero la empresa me ayudó, eso vale más o menos como unos $300. ¿Y qué es? Cuéntanos un poco sobre esa membresía, de en qué consiste, es una organización, Sí, es la organización, como que es la organización de topógrafos en Nueva Zelanda. Entonces ellos aprueban y estudian, digamos, el diploma para darle a uno la certificación de que uno puede ejercer en Nueva Zelanda. ¿Y cómo es el proceso para vincularse? ¿Algún examen, alguna solicitud? No, nada. O sea, a mí me pidieron solamente la traducción del diploma. Yo le envié la traducción del diploma y ahí solamente me llegó una carta que decía que yo ya era apta para trabajar en Nueva Zelanda. Y ya, y así quedaste certificada en Nueva Zelanda y ese fue el documento. Ese fue el documento que tuve que presentar ante inmigración. Y fue el documento que adjuntaste también a tu trabajo para continuar el proceso de vinculación. Sí. ¿Algo más que tuviste que haber hecho para la vinculación en el trabajo, digamos, en la parte profesional? No. Adjuntaste los documentos, la certificación y ya. Solamente la certificación, porque la certificación también la pide inmigración. Okay. Y es importante tener esa certificación porque, digamos, para este tipo de carreras sí se necesita o una certificación que uno tenga un nivel 7 o mayor, o esta membresía que certifica que yo puedo ejercer en Nueva Zelanda. Cuéntanos un poco cuál fue ese ascenso o el tiempo que te tomó entrar como topógrafa y ahora estar en el cargo que ocupas de líder de grupo dentro de la empresa. Pues yo al principio, sí, empecé como topógrafo, pero ya después, más o menos yo creo que ya llevo trabajando en la empresa casi 3 años, y eso fue, sí, como 2 años me tomó más o menos, pero digamos que ellos ven más que todo como la entrega que uno hace de su trabajo a la empresa, ¿no? Porque pues cualquiera puede ser topógrafo, pero se queda de topógrafo si no tiene como esas ganas de seguir. ¿Qué tan fácil ves el escalar dentro de una compañía aquí en Nueva Zelanda? No es difícil, pero uno tiene que dar mucho de uno para lograrlo. Sí, pero tiene que demostrar que uno realmente le interesa, que uno realmente está como entregado a la empresa, como que uno realmente está interesado en aprender más, y ellos ven eso en la persona, ellos ven eso en uno, y ellos son los que deciden finalmente si uno merece pronto ese ascenso, pero no es difícil. O sea, estuviste 1 año en tu cargo, digamos, inicial. Sí, 2 años, sí. 2 años. Y ahora ya llevas ejerciendo 1 año como líder de grupo. No, casi 1 año no, menos de 1 año, pero sí. Entonces sí. ¿Qué nos puedes compartir de un ambiente laboral, tú que venías trabajando de un país latinoamericano, Colombia, al ambiente laboral que se vive aquí en Nueva Zelanda? ¿Qué semejanzas o qué diferencias positivas nos podrías compartir sobre eso? Pues es diferente en ciertos aspectos, pero yo siento que la gente aquí es un poco más relajada. O sea, los jefes son una maravilla. O sea, uno en Colombia tiene la presión de tiene que estar en la hora a las 7 de la mañana, y si no se termina a las 7 de la noche se queda. Aquí son más humanos en el sentido de decir, si está de 7 de la mañana a 7 de la noche, nosotros vamos a mandar a alguien más que la cubra. No sé, usted trabaja 6 horas y aquí la cubre alguien más el resto de tiempo que hace falta. Pero sí, son un poco más relajados. ¿Y eso ayuda para que el trabajo sea mucho más productivo? ¿O cómo lo puedes ver? Sí, y aparte de todo, los jefes son, pues yo al principio me sentía como de pronto más cohibida por el tema del idioma, porque yo no me podía expresar de pronto de la manera que quería con ellos, y ellos decían que al principio yo era muy tímida y que yo no hablaba, pero yo no hablaba era porque mi inglés no era muy bueno, yo no me sentía bien con el idioma, entonces
ellos entienden porque mucha gente aquí es inmigrante, entonces ellos son como que más pacientes, como que una vez se traba tratándoles de explicar qué es lo que pasó en campo, pero ellos son bien pacientes en ese sentido. ¿Y has cambiado de empresa? ¿Has podido tener experiencias en otras empresas o desde que llegaste a esa empresa continúas en la misma? Continúo con la misma empresa, sí, no he cambiado de empresa. Cuéntanos cuál ha sido ese sentimiento para ti de vivir aquí en Nueva Zelanda. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia de vida acá. Si nos quieres compartir algo puntual de algún choque cultural, algo que te haya pasado durante el proceso de poderte consolidar aquí, ya digamos estando trabajando en tu campo puntual como topógrafa, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, al principio es complicado porque uno llega aquí con todas las expectativas, ¿no? Y pues con la agencia con la que yo me vine, yo pensé que a mí me daban de pronto como una guianza de pronto ya estando aquí. Pero cuando yo llegué al aeropuerto, me recogieron en el aeropuerto, me llevaron al homestay donde yo me iba a quedar por ese mes y me dijeron como que ya, bueno, listo, hasta aquí llegó nuestro trabajo era hasta aquí. Y ya como esta semana yo estuve como muy sola en ese sentido porque no había como con un acompañamiento. Exacto, o sea, si de pronto a mí me hacía falta de pronto ir al banco, alguna cosa, a mí me tocaba hacerlo sola porque no había quién. Y ya después como a la semana, esta persona que me recogió en el aeropuerto me volvió a contactar y me dijo, bueno, sí, es que queremos que nos expliques cómo ha sido la experiencia. Entonces yo dije, pues sí, la experiencia ha sido muy buena y todo, pero yo necesito más acompañamiento. Y entonces, entre tanto y tanto que yo hablaba con este chico, yo le pregunté, ¿de pronto hay alguna posibilidad para mí para conseguir trabajo acá? Y yo no sé si de pronto a él no le había ido muy bien en New Zealand o algo así, porque él me dijo, no, a menos que seas muy talentosa en lo que haces, aquí no vas a conseguir trabajo. Y yo como que... ¿Y esa frase te motivó aún más para decir...? Pero al principio como que yo decía... no voy a poder, porque si de pronto una persona que lleva aquí, pues yo porque él ya llevaba bastante tiempo aquí ayudando como a los estudiantes que llegaban, me decía eso, entonces yo como que puedo aspirar si la persona que está aquí me dice eso, pero no, fue todo lo contrario, entonces afortunadamente, sí. Ya de toda tu larga experiencia que llevas acá, 3 años, que ya es un tiempo bien importante, cuéntanos unos tips o darles unos tips a nuestra comunidad en Cubo de algo que tú hubieses querido conocer, de información puntual, que tú dices se pueden documentar sobre esta información, o les recomiendo que hagan este tipo de pasos previos a su llegada, o qué tips nos podrías dar puntual para alguien que está en una situación como tú hace 3 años atrás y que está interesado en viajar a un país como Nueva Zelanda. Bueno, lo primero es el idioma. Es importante llegar con algo de inglés, porque habiendo estudiado un poco en Colombia y llegar acá y no entender lo que me estaban preguntando, lo que me estaban diciendo, fue bastante chocante, y yo me sentía como frustrada de no poder hablar, no poder expresar lo que sentía, de pronto ir a una tienda y no saber cómo pedir, no sé, un plato, ¿sí me entiendes? Es como que es bien difícil, y es importante llegar acá con un nivel de inglés, es importante. Ok, y en cuanto al tema profesional, tema de documentos, tema de, no sé, alguna información puntual que te haya sido útil a ti en tu proceso inicial cuando llegaste para buscar un trabajo en tu carrera. Sí, pues digamos que más que todo es como traer de pronto como el diploma, porque uno igual tiene que aplicar, o en mi caso como topógrafa tengo que aplicar a como una membresía, o como a como un certificado de que yo puedo ejercer acá. Y yo no traje ni mi diploma ni nada, o sea, yo venía sin nada porque pues digamos como que mi idea no era quedarme a trabajar en Nueva Zelanda, entonces ese de pronto fue mi error, no haber traído nada de eso, pero esto es importante si uno de pronto quiere empezar a hacer carrera y empezar con algo concreto, es importante traer esa documentación con uno. Sí. Ok, cuéntanos más sobre Nueva Zelanda. ¿Qué disfrutas de este país? ¿Cómo ves a Nueva Zelanda? ¿Qué te gusta de Nueva Zelanda? Me encanta Nueva Zelanda de norte a sur. Me gusta mucho el tema. Aquí la gente es muy humana. Es diferente. De pronto el tema
Sí, a veces uno siente que uno tiene una barrera del lenguaje, pero la gente es muy diferente, la gente es muy humana, la gente entiende que uno es inmigrante, la gente no se burla de uno cuando uno trata así como que de decir las cosas y de pronto uno a veces dice alguna tontería, pero ellos son muy humanos, sí, y la cultura es bien diferente. Pero cuéntanos un poco de los paisajes que tenemos en Nueva Zelanda. Es precioso. ¿Cómo disfrutas un fin de semana? ¿Cómo disfruto el fin de semana? Voy a pescar con mi esposo. ¿Y que estás casada? Estoy casada. Él es kiwi. No, ¿de dónde es? Eso es otra historia. Él es de Polonia. Ah, es de Polonia. Él es originalmente de Polonia. Nos conocimos acá en Nueva Zelanda. Sí, es que como mi amiga me dice, usted le llegó el paquete completo, o sea, le llegó la visa de trabajo, le llegó, sí, todo, y fuera el caso. Llegó el amor, llegó... Sí, ya me dice que yo tuve el paquete completo. Hace parte de esa constancia, de esa perseverancia, Sí, de querer lograr esos sueños, que en realidad en algún momento seguro no los viste tan viables ni tan alcanzables, pero ahora... ¿Te arrepientes de haber tomado la decisión? No, jamás. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Fue difícil al principio porque yo llegué a lavar platos a una plazoleta de comidas. Al principio yo no tenía trabajo, no tenía nada, pero después yo ya como de tanto querer quedarme, yo creo que las cosas finalmente salen. Se van dando. Sí. Dales un mensaje final a todos nuestra comunidad en Cubo que quieran viajar a Nueva Zelanda y estén motivados para que se animen a tomar esa buena decisión como tú lo hiciste ya hace algunos años. Bueno, yo creo que el que quiere puede, ¿no? Y si uno persevera y uno tiene de pronto ese sueño de querer hacer alguna cosa y que uno de pronto a veces se siente como con ese miedo de querer dar el primer paso, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida, haberme venido para Nueva Zelanda, y yo creo que si tienen de pronto esa corazonada de querer salir del país, es una experiencia muy bonita. Hay que hacerlo. Bueno, Angélica, pues muchísimas gracias por compartir con todos tu experiencia, gracias por recibirnos aquí en tu casa y pues bueno, éxitos en los nuevos proyectos que vengan para ti, para tu empresa, y pues ya nos veremos en otra próxima oportunidad. Agradecerte el espacio de querer compartir con todos. Y a ustedes gracias por conocer la historia de María Angélica. Si quieren conocer más sobre otros tipos de experiencias profesionales en Nueva Zelanda, nos veremos en un próximo video.